Introducción. La historia de Caracas, capital de Venezuela, es un ejemplo clave de cómo una ciudad puede evolucionar desde sus raíces coloniales hasta convertirse en un centro urbano moderno, hoy presente, una prueba de ello, manteniendo viva su identidad cultural y su importancia política. Fundada en 1567 por Diego de Lozada, Caracas fue inicialmente un pequeño asentamiento dedicado a la agricultura y ganadería. El entorno que tenía Caracas en aquel entonces, en las épocas coloniales, era extremadamente alrededor de montañas sin una vegetación exuberante. Su ubicación estaba de manera estratégica ya que se encontraba en Valle de Caracas, que permitió su crecimiento y prosperidad en los siglos siguientes, facilitando el comercio y la expansión a nivel territorial en gran escala. Hoy en día Caracas es una metrópolis vibrante que refleja su historia a través de su agricultura, sus monumentos y su diversidad cultural, además de la trayectoria histórica de la ciudad misma, que demuestra su capacidad de adaptación y resistencia, consolidando como un símbolo de identidad nacional y un referente en la historia latinoamericana. La historia de Caracas no solo es un relato de acontecimientos de épocas pasadas, sino también un testimonio de hoy presente que ha tenido un carácter dinámico y su esperanza en el futuro. Es decir, que Caracas sigue evolucionando, su metrópoli sigue evolucionando a un futuro mucho más espléndido, mediante y siempre manteniendo su identidad cultural. Caracas. Caracas, la capital de Venezuela, posee una trayectoria histórica marcada por 3 periodos cronológicos principales que reflejan sus eventos de gran impacto urbano y su desarrollo. Periodos. El primero es fundación y época cultural, 1567, finales del siglo XVI. Segunda época, época de independencia y consolidación, 1810, principios del siglo XIX. Moderación y crecimiento urbano, siglo XX, presente hoy. Fundación y época colonial, 1567, finales del siglo XVIII. Disculpen, anteriormente en el otro recorte expliqué que era siglo XVI. Disculpen, es siglo XVIII. Caracas fue fundada en 1567 por el capitán español Juan de Villegas. Durante este periodo la ciudad se estableció como un centro administrativo y religioso colonial, con una estructura urbana influenciada por las ciudades españolas de la época. La planificación urbana se centró en la organización de plazas, iglesias y calles principales formando la base de su estructura histórica. Segunda época. Época de independencia y consolidación, 1810, principios del siglo XIX. La lucha por la independencia de Venezuela entre 1810 a 1821 tuvo un impacto profundo en Caracas. La ciudad fue escenario de importantes eventos políticos y militares, como la Declaración de Independencia en 1811. Posteriormente, en el siglo XIX, Caracas empezó a experimentar cambios urbanos significativos, incluyendo la expansión de su infraestructura y la influencia de ideas republicanas que empezaron a transformar su paisaje urbano. Modernización y crecimiento urbano, siglo XX, tercer y último periodo. Desde mediados del siglo XX, Caracas ha experimentado un acelerado crecimiento urbano, caracterizado por la expansión de barrios, la construcción de grandes avenidas, centros comerciales y edificios emblemáticos. La migración del interior del país y la globalización ha generado un cambio en su estructura urbana, convirtiéndola en una metrópolis moderna con retos de planificación, movilidad y sostenibilidad. Caracas, trayectoria histórica bien definida. En los 3 periodos cronológicos principales de Caracas ya mencionados, el crecimiento urbano
fue impulsado principalmente por factores económicos. Periodo colonial, siglo XV, siglo XVI hasta siglo XVIII. El crecimiento urbano fue motivado por la economía basada en la agricultura y la minería de ese entonces, especialmente la producción de cacao y oro, que atrajo comerciantes y colonos a la ciudad. La actividad económica generó la necesidad de infraestructuras y expansiones urbanas. Siglo XIX. Independencia y principios del siglo XX. Aunque hubo un componente político importante por la lucha independentista, el crecimiento urbano en esta etapa estuvo principalmente impulsado por el desarrollo económico, como la expansión de actividades comerciales, la exportación de productos y la llegada del ferrocarril que facilitó el comercio y la movilidad. Siglo XX, especialmente a partir de los años 50 en adelante. El crecimiento urbano fue mayormente impulsado por factores económicos, como la industrialización, la urbanización acelerada, la migración interna desde zonas rurales y la inversión en infraestructura urbana para sostener el crecimiento económico del país. Periodos cronológicos principales que correspondan a eventos de gran impacto urbano. Periodo colonial, siglo XVI hasta siglo XIX. Forma de crecimiento radial y concentrado. Durante la época colonial, Caracas fue fundada en una ubicación estratégica y pequeña con un crecimiento principalmente en torno a su centro original, la Plaza Mayor, y las calles cercanas. La expansión fue radial, desde el núcleo colonial hasta las afueras, con calles estrechas y un crecimiento limitado debido a las condiciones sociales y económicas de ese tiempo. Periodo de expansión urbana, siglo XX, especialmente desde 1950 en adelante. Forma de crecimiento disperso y lineal. A partir de mediados del siglo XX, Caracas experimentó un crecimiento acelerado debido a la migración rural-urbana y el desarrollo económico. La ciudad se extendió de manera dispersa, con barrios y urbanizaciones suburbanas que se alejaban del centro histórico. La expansión también fue lineal, siguiendo las principales vías de comunicación y transporte, formando cinturones de expansión a lo largo de las autopistas y carreteras que conectan diversas zonas. Periodo contemporáneo, finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Forma de crecimiento disperso y en forma de anillos concentrados. En esta etapa, Caracas presenta un crecimiento en forma de anillos concentrados, con áreas residenciales y comerciales distribuidas en diferentes niveles alrededor del centro histórico. Sin embargo, también continúa una dispersión urbana, con expansiones hacia las periféricas y suburbanas, muchas de ellas en forma de desarrollos horizontales que cubren grandes áreas, a veces con poca planificación. La ciudad ha desarrollado una estructura espacial que combina crecimiento en círculos concentrados con expansión dispersa, lo que genera varios desafíos en la movilidad y servicios urbanos. Para Caracas, en los tres periodos cronológicos principales, ¿qué factor económico político impulsó el crecimiento urbano en ese momento? Periodo colonial y colonial tardío, siglo XVI a siglo XVIII. Tipo de trama, cuadrícula irregular o trazo orgánico, adaptado a la topografía montañosa y a las necesidades de defensa y control. Obras urbanas principales. La estructura urbana en esta etapa fue limitada, predominando los centros históricos con calles estrechas y laberínticas. Se destacan las piezas principales como la Plaza Mayor y las iglesias coloniales, sin grandes avenidas o ensanches. Periodo republicano y del siglo XIX, entre ellos siglo XIX hasta principios del siglo XX. Se mantiene en gran medida la estructura orgánica original y la cuadrícula irregular en los centros históricos, aunque comienza a aparecer planes de ordenamiento más formal. Las obras urbanas principales
Surgieron la expansión de la ciudad hacia las periféricas con la incorporación de calles más rectas y trazos más ordenados. Se construyen algunas avenidas principales y espacios públicos, pero aún predominan las calles tradicionales y los barrios de carácter residencial y comercial dispersos. Periodo moderno y de urbanización masiva, siglo XX hasta la actualidad. Tipo de trama. Se caracteriza por una trama funcional y en algunos casos con esquemas de cuadrícula en nuevas áreas de expansión, además de la incorporación de obras urbanas modernas. Obras urbanas principales. Ensanches. Planes de ensanche que amplian la ciudad con calles más rectas y zonas destinadas a viviendas y servicios. Grandes avenidas. La construcción de avenidas principales como la Avenida Libertador, la Avenida Boyacá y la Avenida Sur, que conectan diferentes partes de la ciudad, facilitando el tránsito y la expansión urbana. Superbloques. En las últimas décadas se han desarrollado proyectos de bloques residenciales de gran tamaño, con un enfoque en la densificación y la integración de espacios públicos internos y la incorporación de parques, autopistas y centros comerciales, además de la expansión en las zonas periféricas con urbanizaciones planificadas. A continuación, las imágenes de referencia o anexos a explicar se basan entre la trama y cuadrícula. La de blanco y negro es la cuadrícula original de cómo era Caracas. El primer bosquejo de cómo se planeaba el diseño antes de su expansión de la ciudad. En el centro, aquí, se puede, aunque no se pueda ver bien, es la Plaza Mayor. Alrededor de varias figuras políticas como iglesias y centros políticos. Pero la cuadrícula original y la trama eran estas. Las dos imágenes a continuación son de referencia del mapa de la ciudad y otra es cómo se veía la ciudad de manera más a futuro, es decir, entre la época de los años 50. Ajá. Pero antes de hablar del periodo colonial, en el caso de las delimitaciones y el patrón que tenían cada una en su periodo, la de la imagen original de la cuadrícula está basada en las normas de las Indias, de la ley de las Indias, que era exactamente mantener ese tipo de cuadrícula para poder expandirse como ciudad. Ahora, hablemos del periodo colonial. En este caso, su delimitación y patrón, que es diferente en los dos siguientes periodos. Delimitación de la mancha urbana entre el periodo colonial del siglo XVI al siglo XIX. La ciudad de Caracas en sus inicios coloniales era muy limitada, concentrándose en un pequeño espacio alrededor del casco histórico, principalmente en la zona de la Plaza Mayor y sus alrededores. La expansión era muy restringida debido a las condiciones socioeconómicas y las características geográficas de la región. Patrón de crecimiento. La mancha urbana mostró un patrón de crecimiento muy concentrado y restringido, con poca expansión hacia las áreas circundantes debido a la estructura colonial y a las limitaciones de la infraestructura y los recursos de esa época para la ciudad. Era esencialmente un centro administrativo y de comercio local. Periodo de expansión republicana y crecimiento urbano, siglo XX, especialmente desde 1920 hasta 1950. Delimitación de la mancha urbana. La expansión comenzó a ser más evidente, abarcando áreas suburbanas y rurales cercanas a la ciudad colonial. La mancha urbana empezó a extenderse hasta zonas como la Candelaria, el Paraíso, la Florida y la Castellana, integrándose con nuevos barrios residenciales y comerciales. Patrón de crecimiento. Predominó un patrón de expansión difusa y desorganizada, impulsada por el crecimiento demográfico, la industrialización y la llegada de la migrantes del interior del país. La ciudad
comenzó a crecer en forma de periferia disperso, con una expansión hacia el este y el oeste acompañada por la construcción de nuevas vías de comunicación y transporte. Periodo contemporáneo, finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Delimitación de la mancha urbana. La mancha urbana se ha expandido de manera significativa, alcanzando y superando los límites tradicionales con una extensión que abarca barrios populares, zonas de clase media y alta, además de urbanizaciones en los alrededores y las periferias metropolitanas. Patrón del crecimiento. Se caracteriza por un crecimiento disperso, en gran parte impulsado por la urbanización espontánea, la migración interna y la expansión de áreas metropolitanas. Se observa un patrón de crecimiento en anillos que rodean el centro histórico, con un desarrollo en áreas periurbanas y rurales, convirtiéndolas en zonas urbanas muchas veces sin planificación integral. Bueno, esa fue mi exposición. Espero que les haya gustado. Buenas noches.